porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta aseveración de San Pedro nos muestra el por qué somos reavivados por la palabra de Dios. Y somos reavivados por su palabra porque precisamente es eso. No es lo que los profetas y apóstoles escribieron, sino lo que ellos retransmitieron, enviado por Dios a través del Espíritu Santo. Hoy nos detenemos en el último capítulo del libro del profeta Nahum, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Te lo pido con necesidad en el nombre de Jesús. Amén. El último capítulo del profeta Nahum, el capítulo 3, nos muestra la venganza como una señal del señorío, como algo que le pertenece a Dios, porque la venganza de parte de Dios es juicio, y el juicio es lo que esperamos que acontezca para que el mundo malo y echado a perder termine para siempre. Hay una descripción del fin de Nínive que puede ser aplicada también al fin de los tiempos. Ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa, se oye el chasquido de los látigos, el estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros, la carga de la caballería, el fulgor de las espadas, el centellear de las lanzas, la multitud de muertos, los cuerpos amontonados, los cadáveres por doquier, en los que todos tropiezan, todo por las muchas prostituciones de esa ramera de encantos salameros, de esa maestra de la seducción. Habla de Nínive y dice, ay de esta ciudad, sangrienta de sangre, luchadora, violenta, rebelde, opuesta al proyecto de Dios. Ay de esta ciudad que fue hostil contra Dios, que se opone a Dios y a sus leyes. Ay, ¿qué puede esperar? ¿Qué fin puede esperar aquel que se opone a Dios? Cuando independiente de Dios no tenemos vida, porque solo ligados a Él la vida es una realidad. El versículo continúa y dice, engañó a los pueblos con sus fornicaciones, a los clanes con sus embrujos. Versículo 5, aquí estoy contra ti, afirma el Señor Todopoderoso. Te levantaré la falda hasta la cara para que las naciones vean tu desnudez y los reinos descubran tus vergüenzas. El pecado no es un pecado solo contra los seres humanos. El pecado en esencia es contra Dios, porque pecado es separarse de Dios, pecado es independizarse de Dios, pecado es desobedecer a Dios y después se manifiesta afectando a uno o a otro, pero pecado en esencia es contra Dios. Por eso dice versículo 6, los resultados del pecado. Te cubriré de inmundicias, te ultrajaré, te exhibiré en público. Todos los que te vean huirán de ti y dirán, Nínive ha sido devastada. ¿Quién hará duelo por ella? ¿Dónde hallaré quien la consuele? No hay consuelo cuando rechazamos definitivamente a Dios. ¿Quién va a consolar si rechazamos al que consuela? ¿Quién va a proteger y fortalecer si rechazamos al que protege y fortalece? ¿Quién va a salvar si rechazamos al que nos salva? ¿Quién va a perdonar si rechazamos al que nos perdona? No es una decisión arbitraria de Dios, es encontrarnos con lo que elegimos para nosotros. Versículo 8. Nínive, aquella ciudad grande del pasado. ¿Acaso eres mejor que Tebas, ciudad rodeada de aguas, asentada junto a las corrientes del Nilo, que tiene el mar por terraplén y a las aguas por muralla? Cus y Egipto eran su fuerza ilimitada, Fut y Libia eran sus aliados.
Con todo, Tebas marchó al exilio, fue llevada al cautiverio, a sus hijos los estrellaron contra las esquinas de las calles. Sobre sus nobles echaron suertes y encadenaron a su gente ilustre. También tú, Nínive, te embriagarás, se embotarán tus sentidos. Por causa del enemigo tendrás que buscar refugio. Tus fortalezas son higueras cargadas de brevas maduras. Así las sacuden, caen en la boca del que se las come. Mira, al enfrentarse al enemigo, tus tropas se portan como mujeres. Las puertas de tu país quedarán abiertas de par en par, porque el fuego consumirá tus cerrojos. No hay solución, no hay esperanza. Rechazar a Dios es rechazar definitivamente nuestra única chance de vida. Versículo 14. Abastécete de agua para el asedio, refuerza tus fortificaciones, métele al barro, pisa la mezcla, moldea los ladrillos, porque allí mismo te consumirá el fuego y te exterminará la espada. Como larva de langosta te devorará. Multiplícate como larva, reprodúcete como langosta, auméntate tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Va a ser como langosta que muere, va a ser como barro aplastado, como ladrillo cocinado en el fuego. Tus dignatarios son como langostas, tus oficiales como insectos. ¿Dónde quedó tu poder, tu soberbia, tus grandezas? Que en los días fríos se posan sobre los muros, pero que al salir el sol desaparecen y nadie sabe dónde hallarlos. Rey de Asiria, tus pastores están amodorrados, tus tropas escogidas se echaron a dormir, tu pueblo anda disperso por los montes, no hay quien lo reúna. Tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Todos los que sepan lo que te ha pasado celebrarán tu desgracia, pues ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? El problema no está en ser pecadores, el problema está en no reconocer nuestro pecado. El problema está en rechazar al médico, en rechazar el medicamento, en rechazar el tratamiento. Ahí es donde nos quedamos sin nada. Nos quedamos con nuestra enfermedad, con nuestra miseria y con el destino que elegimos para nuestra vida. Sí, este pequeño libro del profeta Nahum nos asegura lo que ya vimos en el capítulo 1, que la calamidad, es decir, el mal, es decir, el pecado, no se levantará dos veces, nunca más. Dios va a hacer justicia y el pecado terminará para siempre. No más maldad, no más espinas, no más miseria. Todo lo que tenga que ver con el pecado, la enfermedad, la muerte, desaparecerán. El pecado nunca más. Y eso no era solo para Nínive, es también para la tierra definitivamente cuando Dios regrese y haga justicia definitiva. El pecado nunca más, la muerte nunca más, el mal nunca más. Dios es justo y desea que la justicia exista. Dios es fiel y espera fidelidad. Dios es soberano en todo lo que hace o permite y lo hace con propósito de salvarnos. Dios juzgará todo definitivamente y pondrá cada cosa en su lugar. Sin embargo, hay amor en su justicia porque nos asegura que el mal va a terminar. Hay amor en su misericordia que nos da una oportunidad de prepararnos para ser parte del reino de Dios. Hay amor y justicia expresados en Jesús y reiterados en este momento para su vida, para la tuya, para la mía, para la nuestra, para la de todos. ¿No les parece que vale la pena aceptar la oportunidad que Dios nos da ahora? Y si vale la pena, hable entonces con Dios a través de la oración.
Padre nuestro, gracias, gracias, porque aunque aseguras que harás un juicio, todavía nos llamas al arrepentimiento, motivado en tu amor y en tu misericordia. Gracias, Señor, porque ese juicio nos asegura que el mal nunca más. Y esta profecía no solo tenía que ver con la Nínive del pasado, sino con la tierra del futuro, cuando en breve regreses y el mal y el pecado sean extirpados para siempre. Señor, ayúdanos a elegirte a ti, a elegir la vida, tu palabra, tu voluntad, para que podamos, unidos a ti, vivir para siempre. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.